Secundaria primer grado. Matemáticas. Números naturales y racionales. Esta sesión está enfocada a la asignatura de matemáticas para primer grado de secundaria. Yo soy Leslie Mendívil y en esta ocasión será la profesora Lisette García León quien nos guíe a lo largo de la sesión. Gracias, Leslie. Es un gusto acompañarles. Espero que la sesión sea enriquecedora y que se apropien de los aprendizajes que estudiaremos. En esta ocasión estudiaremos los números naturales y racionales, su orden y operaremos con ellos. Sabemos que el estudio de las matemáticas puede ayudarles a desarrollar diferentes habilidades cognitivas. Les sugerimos tomar nota de cada una de las actividades que se desarrollarán. Pongan mucha atención ya que comenzaremos con otra aventura llena de conocimiento. Como les comentaba, en esta sesión trabajaremos con algunas actividades que nos ayudarán a operar y ordenar los números naturales y racionales. Para lograr un mejor alcance de la información, les recomiendo tener siempre cerca de ustedes su cuaderno o, si prefieren, hojas reutilizables, lápiz, goma, regla y su libro de texto de la asignatura de matemáticas. Así podrán anotar toda la información relevante. En caso de tener discapacidad visual, preparen hojas Ledger, punzón y regleta. ¡Iniciamos! ¿Nos sentamos, maestra? Claro. Para empezar, quiero contarles que una de mis hermanas, Claudia, es contadora en una empresa de telefonía en donde una de sus funciones es analizar el estado de la situación financiera de la empresa. Esta se calcula sumando el pasivo, que se refiere a las obligaciones pendientes de pago de la empresa, más el capital, que son los recursos con los que se cuentan, a partir de la aportación en dinero o en especie que realizan sus socios. De esta manera se obtiene el activo que comprende los recursos que posee la empresa para el desarrollo de sus actividades. Y me he dado cuenta que las cantidades que se utilizan muchas veces son números decimales muy grandes. ¡Qué bien, profesora! Justo ahora nos diste un ejemplo claro del uso de estos números. Y esta es solo una de tantas aplicaciones de los números decimales y de las operaciones que realizamos con ellos. Así es, Leslie. Y en el caso mencionado de mi hermana, es de suma importancia realizar los cálculos correctos, ya que de eso depende la interpretación de la capacidad financiera de la empresa. Por otro lado, volviendo al ejemplo de mi hermana, una de sus compañeras analiza el salario mensual de algunos de sus empleados, ya que quien logra mejores resultados adquiere el reconocimiento de empleada o empleado del mes, y con ello pueden adquirir algunos bonos monetarios de productividad, los cuales varían, ya que se obtienen con base en el esfuerzo que cada quien realiza. Dichos bonos se otorgan de forma quincenal. Me imagino que si organizamos la información en una tabla podemos visualizarla mejor y así descubrir la cantidad que recibe cada empleado durante un mes por conceptos de bonos ganados para aplicar el tema de la sesión. Excelente idea, Leslie. Utilizaré una imagen y te voy a pedir, por favor, que me ayudes a describir lo que observas en la tabla. Les sugiero, alumnas y alumnos, tomar nota y copiar la tabla en su cuaderno. Muy bien, maestra. La primera columna muestra el nombre de los empleados que ganaron el bono. La segunda, el salario bruto de cada uno, que es de 9,500.50 pesos. En la tercera columna aparece el primer bono de productividad y en la cuarta, el segundo bono. El primer empleado que se muestra en la tabla es Alejandro. Obtuvo un primer bono de 545.73 pesos y un segundo bono de 650.18. Carla con un bono de 542.23 pesos y otro de 615.21 pesos. Después tenemos a Ana
con 545.56 pesos en su primer bono y 610.26 pesos en el segundo. Luego está Eduardo, con un bono de 546.29 pesos y otro de 612.18 pesos, seguido de Sofía, con su primer bono de 547.36 pesos y otro de 695.19. Y por último, Francisco obtuvo un bono de 545.28 pesos y el segundo fue de 673.85. Analicen la información de la tabla. ¿Quién es el empleado o empleada del mes? ¿Quién obtuvo un mayor salario? Muy bien, alumnas y alumnos. Ahora que ya tenemos y analizamos la información en la tabla, les pregunto, ¿qué debemos hacer para calcular el salario total o neto de cada una de las personas que aparecen en la tabla? Efectivamente, tenemos que sumar el salario inicial con los bonos que obtuvo cada quien para obtener su salario neto, por lo que agregaremos una columna a la derecha de nuestra tabla. Profesora, ¿qué le parece si nos precisa cuál es el procedimiento para sumar números decimales? Claro que sí, Leslie. Para sumar estos números decimales debemos realizar lo siguiente. Allá en casa les pido que realicen las operaciones y vayan completando su tabla junto con nosotros. Comencemos con Alejandro. El dinero que obtuvo con sus bonos fue de 545.73 y 650.18 pesos. Colocamos un número debajo del otro de manera que el punto decimal quede alineado. Una vez hecho esto, ya podemos sumar los números empezando de derecha a izquierda. Es claro cómo los números están colocados de manera que coinciden las unidades, decenas y centenas, así como los décimos y centésimos. Realicen la suma. ¿Qué resultado obtuvieron? Excelente, el resultado es 1.195.91 centésimos. Este número corresponde al dinero que obtiene Alejandro por sus dos bonos, es decir, 1.195.91 pesos. Ahora falta sumar el salario bruto, para lo cual seguimos el mismo procedimiento. Colocamos una cantidad sobre la otra, alineadas con el punto decimal, y sumamos de derecha a izquierda. Consideren que el punto decimal se coloca en la suma alineada con los puntos de los sumandos. Al resolver la operación, obtenemos que el resultado correcto es 10.696.41, que corresponde al salario neto de Alejandro. Ahora podemos colocar el salario neto de Alejandro en la tabla y queda de la siguiente manera. ¿Siguieron el procedimiento? ¿Obtuvieron el mismo resultado? Profesora, pienso que lo tengo claro. Permíteme intentarlo, calculando el salario de Carla, que es la siguiente en la lista. Adelante, y ustedes en casa también resuelvan las operaciones. Carla obtuvo con sus bonos 542.23 y 615.21 pesos, respectivamente. Así que acomodaré los números de manera que el punto decimal quede en la misma columna. Luego sumo de derecha a izquierda y el resultado de la suma es de 1.157.44. Ahora, este número debemos sumarlo con el salario bruto para obtener el salario neto. Así tenemos 1.157.44 pesos que corresponden a los bonos de Carla, más 9.500.50 pesos del salario bruto. Sumemos con cuidado para no tener errores y al terminar la operación comprobamos que el resultado haya sido 10.657.94. Esto significa que el salario neto de Carla fue de 10.657.94 pesos. Muy bien, Leslie. Ahora podemos poner estos datos que obtuvimos en la tabla, la cual queda como se muestra a continuación.
Hasta el momento ya tenemos el salario neto de Alejandro y el de Carla. Estimadas alumnas y estimados alumnos, comparen sus resultados y respondan. ¿Quién de los dos empleados obtuvo un mayor salario al final del mes? Así es, si analizamos los números podemos notar que Alejandro obtuvo una mayor cantidad de dinero, ya que 10.696.41 es mayor que 10.657.94. Y si yo les solicitara que me indicaran cuánto dinero más ganó Alejandro, ¿cómo lo calcularían? ¿Qué dices tú, Leslie? Bueno, podríamos sacar la diferencia que existe entre ambos salarios mediante una resta. Y al hacerlo queda de la siguiente manera. Colocamos el número 10.696.41 menos 10.657.94, tomando en cuenta, al igual que en la suma, la alineación del punto. Comenzamos a restar las cantidades y así encontramos que Alejandro obtuvo 38.47 pesos más que Carla. Les propongo un reto. Realicen las operaciones necesarias para calcular el total de dinero que obtienen Ana, Eduardo, Sofía y Francisco al final del mes y completen la tabla. Posteriormente analicen los resultados. Para contestar las preguntas que planteamos al inicio, ¿quién es el empleado del mes o empleada del mes? ¿Y quién obtuvo un mayor salario? Leslie, por favor, muéstrenos la información. En casa, copien los resultados en su tabla. Así es, maestra. La tabla que aparece en pantalla muestra los salarios netos de los empleados, después de sumar sus bonos, como podemos observar. Alejandro ganó 10.696.41 pesos. Carla, 10.657.05 y Francisco 10.719.63 pesos. Como pueden ver, Sofía fue la empleada del mes porque obtuvo el mejor salario. En casa, comprueben que esto es cierto. Una vez que hayan hecho las operaciones necesarias, comprueben que sus resultados sean correctos. Profesora, tomando como detonador el tema que estamos estudiando, quiero plantear una situación. ¿Es posible? Por supuesto, Leslie. Esta es una manera activa de participar, buscando ejemplos y situaciones que pongan en práctica nuestros conocimientos. Adelante. Bueno, fíjese que voy a realizar un viaje en avión y en las políticas de reservación está estipulado que se puede llevar 3 maletas y el total de kilogramos permitidos es de 25. Si sobrepaso esta cantidad, debo pagar un costo adicional. Ya he pensado que mis maletas van a pesar un poquito más, esto ya lo he previsto, pero utilicé una báscula que está configurada de manera que me arrojó los resultados con números racionales y no comprendí muy bien la información. Los datos que obtuve fueron los siguientes: 9 enteros, 2 octavos kilogramos en la primer maleta, 12 1/4 kilogramos en la segunda maleta y en la tercera pesa en total 3 4/6 kilogramos. Mi pregunta es, ¿estaré dentro del límite permitido? Podemos contestar tu pregunta siguiendo diferentes caminos. Una opción es realizar la suma de las cantidades y para eso podemos comenzar convirtiendo los números mixtos en fracciones impropias. Veamos, comencemos con 9 enteros 2 octavos. Debemos multiplicar el denominador por el entero y posteriormente sumarle el numerador. De esta manera tenemos que 8 por 9 es igual a 72 y 72 más 2 es igual a 74. Por lo tanto, la fracción impropia es 74 octavos. Siguiendo el mismo procedimiento, ahora vamos a convertir la fracción impropia 12 enteros 1/4. Así que multiplicamos el denominador 4 por 12
y obtenemos 48. Luego a este número le sumamos 1 y nos da 49. La fracción es 49 cuartos. Por último, trabajaremos con la fracción 3 enteros 4 sextos. Mentalmente hagan las operaciones necesarias para convertir este número mixto a una fracción impropia. ¿Cuál es la respuesta? Así es, 22 sextos. Hemos escrito como fracción los números enteros de cada uno de los números mixtos. Ahora debemos sumarlas. Un método que podemos seguir es sumar las dos primeras fracciones. En este caso nos quedaría de la siguiente manera. 74 octavos más 49 cuartos es igual a... Para sumar las fracciones las convertimos a fracciones equivalentes con el mismo denominador. Analizando los números podemos ver que es posible obtener una fracción equivalente a la fracción 74 octavos en donde el denominador sea 4. Para eso podemos dividir a ambos números de la fracción, numerador y denominador, entre 2, por ser ambos números pares. De este modo obtenemos que 74 entre 2 es igual a 37 y 8 entre 2 es igual a 4. Por lo tanto, la fracción equivalente a 74 octavos es 37 cuartos. Así la suma ya es más sencilla de resolver, ya que únicamente tenemos que sumar los numeradores. Vamos a hacerlo. 37 más 49 es igual a 86. Así que el resultado de la suma de estas dos fracciones es 86 cuartos. Con esto ya tenemos que la masa de 2 maletas es de 86 cuartos de kilogramo. Hasta aquí vamos muy bien. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Ahora debemos sumar el total de kilogramos que obtuvimos en las primeras 2 maletas con la tercera. Exactamente. ¿Y cómo haríamos este procedimiento? Realícenlo en casa. Leslie, ¿quieres intentarlo? ¡Claro! Debemos sumar 86 cuartos y 22 sextos. Pienso que para obtener un común denominador podemos multiplicar las fracciones por algún número, es decir, podemos multiplicar al numerador y al denominador de la fracción 86 cuartos por 3 para obtener un denominador 12 y a la segunda fracción multiplicarla por 2, tanto en el numerador como en el denominador. Así es. De esa manera obtenemos lo siguiente. La fracción 86 cuartos queda 86 por 3 es igual a 258 y 4 por 3 es 12. La nueva fracción es 258 doceavos. Y en la segunda fracción multiplicamos 22 por 2, que es 44, y 6 por 2, que es 12. La fracción resultante es 44 doceavos. Muy bien, ya tenemos dos fracciones con el mismo denominador. Ahora podemos sumarlas. 258 doceavos más 44 doceavos es igual a 302 doceavos. Eso representa la cantidad total de kilogramos que cargo en mis 3 maletas. Muy bien, Leslie. Para poder apreciar mejor la cantidad, convertiremos esta fracción a número decimal, dividiendo el numerador entre el denominador. Y de esta manera obtenemos que el total de kilogramos en tus maletas es aproximadamente de 25.1. ¡Excelente, maestra Liz! Ahora entiendo que aunque por muy poco estoy excediendo el límite, ya que el peso máximo permitido por la aerolínea es de 25 kilogramos en total. Así que sacaré algunas cosas para no pagar el costo adicional. Muchas gracias por la ayuda, maestra. Es un placer, Leslie. Ahora, a partir de lo que acabamos de estudiar, les tengo un reto. Pongamos atención en las dos fracciones impropias que representan el peso de las dos primeras maletas. Les pregunto, ¿cuál de ellas es mayor? ¿Qué podrían hacer para compararlas?
Así es, pueden ubicarlas en una recta numérica como anteriormente lo hemos trabajado. Otra estrategia que pueden utilizar es la de productos cruzados, que consiste en lo siguiente. Comparemos las fracciones 74 octavos y 49 cuartos. ¿Cuál de ellas creen que es mayor? Vamos a comprobarlo siguiendo estos pasos. Primero multiplicamos los denominadores. El resultado es 32. Posteriormente multiplicamos de forma cruzada y completamos las fracciones. Tenemos del lado izquierdo el resultado de 74 por 4, que nos da 296. Así obtenemos la fracción 296 sobre 32, que es equivalente a 74 octavos. Del lado derecho, al multiplicar 49 por 8, obtenemos 392. La fracción resultante es 392 sobre 32, que es equivalente a 49 cuartos. Perfecto, profesora Alice. Ahora comparemos estas dos fracciones. Vemos que 296 sobre 32 es menor que 392 sobre 32. ¿Vieron qué útil puede ser cruzar productos? Sumen esta información a sus anotaciones. La comparación que acabamos de realizar me recordó que una de las escuelas en las que laboro realizó una competencia en un deportivo entre los alumnos, en una pista de 400 metros como la que se muestra. Los alumnos que compitieron se inscribieron de manera voluntaria y eran de distintos grados. Cada uno de ellos tuvo 2 meses previos de preparación. El día de la competencia fue muy notorio que algunos se prepararon mejor que otros, ya que en el primer minuto la diferencia entre las distancias recorridas ya era muy marcada. A continuación les presento la tabla con el total de la distancia recorrida en 1 minuto con respecto al tamaño de la pista. Por favor, tomen nota en su cuaderno. Como podemos observar en la tabla, el alumno A ha recorrido una distancia de 3/6 del total. El alumno B, 5/9. El alumno C recorrió un total de 2/5 de la pista. El alumno D, 2/7 del total. Y el alumno E recorrió 3/8 del total. Les pregunto, ¿cuál de los 5 alumnos recorrió la mayor distancia en el primer minuto? Ya sé lo que tenemos que hacer, maestra. Vamos a comparar las fracciones de la misma manera que lo hicimos con las maletas. Excelente idea, Leslie. Comencemos con los alumnos A y B. Muy bien, profesora. Hagámoslo. Comencemos con las fracciones 3/6 y 5/9. Según lo que hemos visto, primero debemos multiplicar los denominadores. 6 por 9 es igual a 54. Enseguida multiplicamos de manera cruzada 3 por 9, que nos da 27. Completamos la fracción y 5 por 6, que nos da como resultado 30. Las fracciones resultantes son 27 sobre 54 y 30 sobre 54. ¿Cuál de ellas es mayor? ¿La que corresponde al alumno A o la que corresponde al alumno B? Es mayor la que corresponde al alumno B. Excelente, Leslie. Ahora comparemos la fracción original que corresponde al alumno B, ya que fue la mayor en la comparación anterior, con la fracción que corresponde al alumno C. Veamos. La fracción del alumno B es 5/9 y la fracción del alumno C es 2/5. Multiplicamos ambos denominadores y resulta 45. Lo colocamos en ambas fracciones. Ahora multiplicamos 5 por 5, que es 25, y lo colocamos en el numerador de la primera fracción. Después 2 por 9, que nos da 18,
y lo colocamos en el numerador de la segunda fracción. Así obtenemos las fracciones 25 sobre 45 y 18 sobre 45. ¿Cuál de ellas es mayor? La fracción correspondiente al alumno B. Lo que quiere decir que hasta el momento ha sido quien recorrió la mayor distancia durante el primer minuto. Es correcto, Leslie. El reto para las alumnas y alumnos será realizar los cálculos y comparaciones necesarias para determinar quién de los 5 alumnos recorrió la mayor distancia en el primer minuto de la competencia. Ustedes pueden. Les recomiendo que usen la estrategia que estudiamos. O bien, si lo prefieren, trabajen con el apoyo de una recta numérica. ¡Excelente, profesora Liz! Es un buen reto para los estudiantes. Ahora dígame, ¿qué fracción de nuestro tiempo de sesión piensa que nos reste? Yo pienso que no nos queda más que una pequeñísima fracción, lo necesario para despedir la transmisión. Hemos terminado por esta ocasión. Fue un placer acompañarlos en esta aventura llena de conocimientos. Estuve muy feliz de trabajar una vez más con ustedes. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.